Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Y también quiero agradecerle enormemente el favor de su atención en este primer programa de este 2025. Esperamos toda la producción que nos siga favoreciendo con el favor de su atención y las dudas, inquietudes o comentarios que tenga, pues a través de la página de ahí de Hablemos Derecho, nos sirve para nutrir este programa y poder hacer los programas y los contenidos que usted tenga interés en el mundo jurídico. Y bueno, esta tarde vamos a hablar de la corrupción en México. Algunos aseguran que se trata de una cuestión cultural, otros que es un problema del Estado de Derecho y de cumplimiento de leyes. Lo cierto es que, sin importar la naturaleza, la corrupción es uno de los mayores males que actualmente aquejan a nuestra sociedad. De acuerdo con el informe 2021 del Foro Económico Mundial, el factor más problemático para hacer negocios en México es la corrupción, seguida del crimen y la delincuencia, considerándola a la corrupción como el mayor obstáculo para que se dé el despegue económico del país. La corrupción en México implica pérdidas económicas equivalentes al 10% del Producto Interno Bruto. La cara más cruda de la corrupción se muestra cuando se analizan los costos en el ámbito social, los cuales se manifiestan en el malestar generalizado por parte de la sociedad ante las altas cifras de corrupción en México, las cuales suelen estar asociadas con los altos índices en materia de impunidad, de violencia y de inseguridad. El tema de esta tarde es la corrupción en México. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Información ciudadana. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, con Gerardo Pérez Alvarado. Comunícate con nosotros al teléfono 192-1200, extensión 37120 o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Ya estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Cerro de las Campanas, aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y si usted también nos sigue en otras áreas, le quiero comentar, por supuesto, en el canal 24.1 de la televisión abierta. Se transmite el canal, repito, se transmite esta emisión en televisión abierta a través del 24.1, el canal 124 de Megacable, en Total Play en el canal 24, en Easy en el canal 14 y bueno, por supuesto, repito, en la televisión abierta en el 24.1, ahí nos puede usted sintonizar todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en una emisión más de su programa Hablemos Derecho. Y bueno, para entrar en tema, como se lo había comentado, quiero decirles que tengo al autor de este libro, si usted lo puede checar ahí, el prolegómeno de la corrupción en México. Y quiero yo comentar que antes de hacer la presentación de nuestro invitado, quiero yo agradecer enormemente que haya aceptado la invitación el doctor Exaú Hurtado Gallegos, alguna persona que, a pesar de tener poco tiempo de conocerlo, se me hace una persona sumamente inteligente, un apasionado de derecho, tiene una currícula muy amplia, que si les comento, pues en casi 2 hojas aquí de su libro está su currícula y nos tardaremos media hora en darle lectura. Pero si usted me lo permite, nada más le quiero comentar que él es académico, nacido, por supuesto, aquí en Querétaro. Él tiene una maestría en Administración Pública y Municipal por la Universidad Autónoma, por esta máxima casa de estudios. Además cuenta con estudios en Ciencias Políticas por esta misma Facultad de Ciencias Políticas aquí en nuestro estado de Querétaro. Y por supuesto tiene un doctorado en la Universidad de Anáhuac. También tiene un postdoctorado en Derechos Humanos en la Universidad de Alicante, España. Y es autor de un sinnúmero de libros, investigador, catedrático, conferencista, escribe en diversas ramas del derecho, por supuesto. Tiene varios libros, entre ellos La teoría del Estado, El derecho romano, Anhelos y retos de un catedrático. Ese punto es muy, muy importante. Y por supuesto, el que vamos a comentar el día de hoy, prolegómeno de la corrupción en México. Y bueno, repito, pues para entrar en tema y no perderme mucho en su currículum, la cual honro enormemente de contar con su amistad. Doctor, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Un gusto saludarte como siempre y muchas gracias por esta amable invitación para platicar pues, sobre estos temas, ¿no? Sí. Fíjate, doctor, si me lo permites, hice mi tarea porque además de que quiero agradecerte enormemente que en diciembre me hiciste de regalar este libro y no nada más regalar, doctor, porque dicen en la vida que por supuesto es importante tener hijos, desde el punto de vista personal, profesional, tener hijos. Por supuesto dicen que sembrar un árbol y escribir un libro. Yo creo que tú ya te excediste en lo que escribir libros. No sé si a sembrar un árbol, pero estoy seguro que sí, doctor. También, ¿no? Y 3 hijas chiquitas. Y 3 hijas, entonces bueno, sí. ya hasta ahí, doctor, ¿no? Ahí pero digo, la capacidad académica tú sigue produciendo porque la verdad que eres una persona muy importante, pues que nos permite reflexionar, que nos permite analizar y encontrar gente inteligente en este momento a veces es muy, muy complicado. Yo agradezco enormemente. Y fíjate que te repito, hacía mi tarea porque en el Foro Económico Internacional se hablaba de que la corrupción en México implica pérdidas económicas por el 10% del Producto Interno Nacional. Sí. Y a lo mejor la gente dirá, ay, el 10%, ¿qué es eso? Pues nada más que usted o nosotros de cada 100 pesos que se pagan en la economía mexicana, 10 son destinados a la corrupción. Sí, correcto. Y usted me va a decir, ay, no, pero yo ni pago impuestos. O a lo mejor usted, estudiante o que apenas va a ingresar a esta hermosa universidad, la máxima casa de estudios, porque, bueno, te quiero decir que esta ha sido la semana de, pues de bienvenidas, ¿verdad? De los futuros profesionistas. A lo mejor va a decir, ay, no, pues yo ni pago impuestos, yo todavía no sé de eso. Claro que sí, pues desde el momento que vaya usted a comprar un refresco, desde el momento que usted pague cualquier servicio, sí, ahí viene el IVA. Entonces, exacto, todo eso te traduce en el Producto Interno Bruto que genera un país. Es correcto. ¿No? Y en ese sentido, doctor, el Instituto Nacional de Estadística también elabora un análisis de estos temas que permiten construir un panorama sobre la percepción y la corrupción en México. Sí. La mitad de la población mayor de 18 años consideró que la corrupción sigue siendo el mayor problema que enfrenta el Estado, solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia. En la misma encuesta revela que el 88.8% de la población piensa que la corrupción es una práctica que ocurre de manera frecuente o muy frecuentemente entre los servidores públicos o empleados del gobierno, quienes son percibidos de abusar en sus funciones para obtener beneficios personales. Sí. Y también en lo referente al sector privado, el INEGI revela en esta encuesta, doctor, de este 2020, revela que la corrupción en el país es vista por este sector como uno de los 5 principales obstáculos para el crecimiento de sus empresas. De eso, la pregunta es, ¿por qué hablar de la corrupción en México, doctor? Muy bien, pues te platico cómo estuvo, doctor, la investigación, sus inicios de esta investigación. Precisamente un grupo de académicos de aquí de la máxima casa de estudios de Querétaro, encabezada por, en ese momento, el Centro de Investigación, el doctor Raúl Martínez Merlin, y un grupo de discípulos de él, tuvimos la idea de empezar a trabajar sobre cuestiones de corrupción, toda vez que habíamos analizado ya otro factor y otro fenómeno social muy importante, que era la violencia. Descubrimos que el primer derivado de la corrupción es la violencia. Entonces, lo que hicimos fue articular, empezar la investigación y empezarnos a meter sobre el estudio sistemático, metódico, científico, sobre todos los aspectos prioritarios de la corrupción, teóricamente abordándolo, empíricamente abordándolo, hasta que el doctor Raúl Martínez Merlin desarrolla un modelo, nosotros lo acompañamos en ese desarrollo, un modelo que denominamos anticorrupción. De ahí partió. Ese modelo anticorrupción sí vio su luz, sí tuvo una vigencia, de hecho se implementa en 2 municipios del estado de Querétaro, en el municipio de Corregidora y en el municipio del Marqués, en un trienio. Afortunadamente, lo decimos con mucha satisfacción, dio resultados. Sí se demostró que en ese aspecto donde se implementó ese modelo anticorrupción, prácticamente llegaron a 0 esos índices de corrupción. En ese momento los gobiernos habían dicho, estos 2 gobiernos municipales habían comentado que había sido de todo el gobierno. No fue así, fue solamente para un subsistema, un sistema, una área muy específica en donde estaba comprobado que había mucha corrupción en las ventanillas de ahí de estos 2 municipios. Entonces comenzamos estos estudios y después yo, ya en lo individual, con estas bases, comencé a ahondar no solamente en una parte sociológica, en una parte filosófica, me fui a lo jurídico, me fui también a revisar todos los aspectos
de los modelos anticorrupción, empecé a estudiar también las teorías con las que se debe abordar la corrupción, empecé también a estudiar la teoría de sistemas, que es el libro de Sociedad de Sociedades. Pues es importantísimo poder descifrar cómo es que tiene vigencia la corrupción en una sociedad determinada. Y esos estudios que empecé a realizar, empecé a compartir con ámbito académico, fueron muy bien recibidos y tomo la decisión entonces de darle el formato y esta estructura de prolegómeno de la corrupción en México. Es decir, un estudio previo, sistemático, metódico, científico, para poder abordarla desde sus enfoques y de sus perspectivas más delicadas, pues que es la jurídica, la filosófica, la social y desde luego pues la estructura ética, ¿no? Uh-huh. De ahí que por eso lo titulas el prolegómeno. Exacto, prolegómeno de la corrupción en México. Uh-huh. Tuve esa sensación que era muy pertinente el nombre, porque como bien comentas, doctor, pues es un estudio previo, sistemático, metódico, uh-huh, que es necesario antes de abordar problemáticas muy complicadas, muy complejas, y para el caso de la corrupción, pues es uno de los temas, desde luego, más complicados, más añejos, muy arraigado y que está en parte del sistema, lamentablemente, pues mexicano. Sí. Fíjate que, nada más para cerrar este primer punto, doctor, me decías que lo llevas a cabo o surge este modelo anticorrupción, ¿en qué sexenios? Okay. Y en los municipios hablas del Marqués. Hablo del Marqués. Y Corregidora. Y Corregidora. Sí. Y repito, ¿en qué sexenios? Sí. Porque ese es el gran problema que se tiene, ¿correcto? De que trienio, bueno, los últimos no, porque podías reelegirte y en este todavía puedes reelegirte por un periodo. Sí. Pero si se aprueba la iniciativa de la presidenta, que yo también lo veo con buenos ojos, que nada más sean 3 años, ¿no? Pues ese es el gran problema que se tiene, ¿no? Que sí, cada 3 años cambia la metodología, cambia el sistema y se pierden muchas visiones. Es correcto. Bueno, efectivamente, no quería mencionar los municipios, pero te voy a comentar, doctor, en el municipio de Corregidora... Acá aquí nadie nos ve ni nos escucha, no pasa nada. Afortunadamente tuvo mucha sensibilidad el hoy gobernador. Era el presidente municipal, era el alcalde, Mauricio Curi, era el alcalde del municipio del Marqués. De hecho, fue el gran impulsor sobre este modelo, y también en el trienio del maestro Mario Calzada. Se hicieron los estudios, se hizo la implementación de todo el modelo anticorrupción y funcionó muy bien. Insisto, no fue para todo el gobierno municipal, fue para una área que se había detectado que había altos índices de corrupción, y te comento, doctor, con mucha satisfacción, prácticamente se abatió. Prácticamente se termina la corrupción en esa área muy específica de esos municipios. No fue en todo el gobierno, pero bueno, fue un gran impulsor. Obviamente, pues después llega a la gubernatura y pues obviamente las cuestiones jurídicas, las demarcaciones, las ideologías políticas, etc., pues eso no permitió implementarlo a nivel Estado. Pero sin embargo está ahí vigente, puede todavía funcionar en esta última parte de este mandato que tiene el gobernador, o llevarlo también a una esfera nacional, ahora como lo hace nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, en donde está implementando la Agencia Anticorrupción. Es un modelo muy importante también que se está elaborando y se está trabajando precisamente para darle mayor cuerpo jurídico. Fíjate que te iba a preguntar de los capítulos porque me generó mucha inquietud, pero para no perder la idea, si me lo permites, doctor, para no perder la idea en el sentido de que a lo mejor muchas personas que nos hablan ahorita digan, a ver, nos habla el libro, se divide en 4 capítulos, pero quiero regresar al punto medular que estamos comentando, en donde en tu apartado tú también hablas de que se crea, dice, la nueva estrategia de acuerdo a los resultados obtenidos nos llevan a la realización de programas que permiten mejorar la confianza de las autoridades mediante la transparencia y la participación ciudadana en conjunto con los funcionarios públicos, que es, quiero pensar que era lo que tú llevabas o lo que ustedes trataron de implementar, porque si el problema era en las cajas recaudadoras, en una área en concreto, ¿cómo se podría dar la corrupción ahí? Es decir, ni modo que yo cajero me lleve dinero, pues si hay tengo que hacer un corte de caja y ver cuánto ingresó, ¿no? Y reportarlo. O 2, a lo mejor
para hacer algún trámite administrativo, dígase la licencia, o dame más tiempo para presentar una licencia, o hazme una condonación de multas, impuestos, a lo mejor pudiera ser que tomaran atribuciones que no le correspondía y de ahí pudieran tener un beneficio. ¿En qué estribó este trabajo que tú realizas en estos dos municipios? Correcto. Fue en el área específica de la seguridad pública. Okay. En las guardias municipales, como se les denomina aquí en muchos municipios de Querétaro, fue específicamente ahí. Es un modelo que implica inclusive hasta simulaciones y tratados de tener actores pues que se pasen el alto para ver cómo reacciona la policía. O sea, no es un modelo, digamos, aislado, tiene mucha función, mucho cuerpo, y una de esas partes también termina implementándose de esa forma. ¿Por qué tiene que implementarse de esa forma? Aparte de todo lo estructural, todo lo normativo, porque genera percepción en la gente. Y no solamente en la gente, también genera percepción en el ciudadano. Cuando el ciudadano observa que hay un vínculo o un diálogo no escrito, va a participar, va a ofrecer la mordida, como habitualmente lo conocemos. Y obviamente el policía también puede sugerirlo o puede inclusive pedirlo. Entonces, cuando nosotros empezamos a implementar este modelo, lo que descubrimos es que la percepción de la gente empieza a cambiar y empieza a tener frenos, empieza a tener ya barreras, tanto el que quiere ofertar como el que quiere recibir. Hay una de las teorías que se manejan ahí y el teórico Mark Philip define lo que es la corrupción. Inclusive en Transparencia Internacional también se menciona que la percepción es un ámbito muy importante, es prácticamente vital para que la gente, los funcionarios, tanto de alto nivel, petit corruption, que es la mediana corrupción, o la baja corrupción, puedan tener esos frenos. Entonces tuvimos que implementarlo así y es por eso que prácticamente se disminuyó. Por la percepción, el policía tenía miedo. De hecho, te comento, se tuvieron que dar de baja varios elementos grabados en donde estaban sugiriendo y pidiendo dinero, etcétera. Insisto, esto pues, necesita mucha voluntad política porque pues, atentas contra una estructura, ¿no? Sin embargo, funcionó muy bien y empezó a funcionar muy bien. También empezó a capacitárseles, se le empezaron a dar pues ahí cursos en derechos humanos, etcétera. Funcionó bastante bien. Sí, qué bueno. Bueno, primeramente felicidades, doctor, porque llevarlo de la teoría a la práctica no es una cuestión sencilla. Si a veces uno en clase quiere innovar o llevar a cabo y pues necesita uno más tiempo, máximo que nuestras clases son, pues no diríamos un semestre, ¿no? Prácticamente es un cuatrimestre. Exacto. Nuestras clases, ¿no? Pero bueno, a veces cuesta trabajo implementarlo, pero ya que los chavos se lleven un espíritu de visión diferente, creo que ese es el objetivo que tenemos como docentes. Ahora bien, doctor, quiero regresarme un poquito, si me lo permites, un poquito al contenido de tu libro. Y en fíjate que me quiero detener un poquito en el capítulo 2, cuando hablas tú de la revisión del marco normativo anticorrupción nacional. Luego de la revisión del marco normativo, por supuesto, de anticorrupción en Querétaro, de las leyes complementarias del sistema estatal anticorrupción. Pero no menos importante, hablas del convencionalismo internacional anticorrupción. ¿Por qué hablar, correcto, de los tratados internacionales que tienen que ver con la corrupción en México? Correcto. Los modelos anticorrupción, te comento, doctor, nacen por un decreto de Washington. Es decir, y perdón que se oiga tan crudo, nació muerto. ¿Por qué nace muerto? Pues porque fue un decreto. Fue una imposición por ser nuestros socios comerciales. Lo que se hace es que se sugiere a México implementar modelos anticorrupción, se genera el modelo nacional anticorrupción, toda su estructura, y los modelos anticorrupción a los estados. Entonces, como viene de Washington, nosotros los juristas llamamos que para construir la ley, bueno, hay muchas formas de construir una ley, su deóntica, su eloética, etcétera. Hay unas leyes que son permisivas, unas leyes que son restrictivas, unas leyes que son coercitivas, etcétera. Entonces, cuando desarrollan el modelo anticorrupción, prácticamente se hace en sentidos enunciativos. En ese sentido, pues deja muchos vacíos y deja una falta de aplicabilidad. Sin embargo, también cuando se construye la ley y cuando estamos construyendo estos modelos anticorrupción, debemos tener de parámetro el convencionalismo internacional, primero porque las organizaciones internacionales lo que hacen es que tienen bases para poder hacer sus calificaciones y sus mediciones. Una de ellas es Transparencia Internacional. Transparencia Internacional tiene 17 indicativos,
te comento, doctor, prácticamente en todas estamos reprobados, pero también en el ámbito, como bien lo comentabas, en el ámbito económico, hay un estudio que se hace para los gobiernos, tanto federal, estatales y municipales, que se llama el Doing Business. El Doing Business lo que hace es que también es una certificación en donde revisan esencialmente que tu funcionamiento y todos tus funcionarios, todos los que colaboran en estos gobiernos, pues no haya corrupción. Por eso es que vemos que muy poquitos gobiernos municipales y estatales no quieren acudir al Doing Business porque salen prácticamente reprobados. Vemos a veces ahí que salen en algunos tabuladores, salí en el primer lugar, en el segundo. Sí, pero son estudios que tú pagas y obviamente pues los pagas para salir bien calificado. El Doing Business lo que tiene es que también es un revisor y es un auditor de esos procedimientos, de tu manejo económico, para que puedan elaborarse pues negocios seguros, negocios con certeza, y donde el empresario o el aspecto internacional no tenga que estar lidiando con factores de corrupción. Entonces, por eso es muy importante también hacer el análisis desde el convencionalismo internacional, los tratados internacionales, y hay un capítulo que también se menciona en el texto, es un capítulo que habla exclusivamente en el TEMEC, en el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá, habla precisamente de la corrupción. Habla también de cómo se debe abordar la corrupción, cómo se debe sancionar la corrupción. Yo te comento, doctor, muy en confianza, tuve la oportunidad en un tiempo de estar pues, en Washington. Fuimos varios barristas, yo pertenezco a la Barra Mexicana de Abogados, fuimos con el presidente en ese entonces, y lo que siempre nos comentaron ahí en Washington, en una cena que tuvimos con funcionarios de la Casa Blanca, todavía estaba el presidente Bush, hijo, estaba de congresista Barack Obama y estaba Hillary Clinton, pero en esa cena nos llamó mucho la atención una cosa. Nos decían los funcionarios de la Casa Blanca, es decir, secretarios de Estado, que el gran problema que íbamos a tener prácticamente toda la vida en México era la corrupción. Dijo, México es un país altamente corrupto. Entonces, en ese sentido también el fenómeno lo han estudiado, lo han abordado nuestros socios comerciales para tratar de blindar pues esas estructuras que a ellos les convienen, que son las estructuras pues económicas, la de los negocios. Entonces, para nosotros es muy importante el referente internacional en ese sentido, hacer un análisis de los criterios que ellos tienen implementados, de sus programas, del Doing Business, de la transparencia internacional, de sus indicativos y el mismo TEMEC, que es el tratado comercial que tenemos con ellos. Y que es una problemática ahora en la revisión, doctor, o puede ser. O puede ser. Seguirá siendo. O puede ser. Sí. Incluso, fíjense que pueden leer este punto que comenta el doctor en su libro, aquí el prolegómeno de la corrupción en México, lo pueden checar en la página 78, que habla incluso de esta situación de los tratados internacionales, que a mí me llamaba mucho la atención, por eso me interesa de preguntarte, doctor, porque yo decía, bueno, pues sí, tenemos el 133 constitucional y habla de la supremacía constitucional, y luego entonces pues está invocando un tratado internacional que tiene que ser aplicado, quieras o no, porque México es parte, pero ya vi la visión, ¿no?, que tenías desde el sexenio de Fox, entonces. Correcto. ¿No? Entonces, más o menos por ahí empezamos a tener estos análisis. Y qué bueno que lo puedes plantear aquí. Por eso te digo, doctor, que me da muchísimo gusto ahora tenerte de amigo, no nada más en el Face, sino claro, poder intercambiar contigo puntos de vista, porque es muy, muy enriquecedor todo lo que haces. Y bueno, gracias. Ahora, doctor, también fíjate que hablas, ya lo comentabas en un principio desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista de la argumentación, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la formación propia de la ley. En este capítulo 3, ¿por qué meternos en las cuestiones de fondo? Uh-huh. ¿Por qué te pareció importante? Muy bien, la parte ética y la parte moral está bien complicada, pero voy a tratar de esquematizarlo. Mucha gente dice es que ese funcionario no tiene ética, esa persona no se conduce con ética. Lo que pasa es que la ética tiene una variación y una estructura que es la base del comportamiento, pero no solamente el comportamiento humano, es el comportamiento de la economía, de la salud, de las finanzas, de la religión. No es una ética compartida, la plataforma es la misma.
el estudio y el abordaje de los aspectos éticos no es sencillo. ¿Quién lo hace o qué área del conocimiento lo hace? Lo hace la filosofía por medio de la metafísica. Heidegger será uno de los precursores en donde comienza a estudiar al humano y su comportamiento. Entonces, esa base ética, digamos, es la plataforma principal de todo funcionamiento de la sociedad. Pero una vez que tienes cimentada esa ética, el comportamiento y esa interacción de tu cuerpo, normativos, etcétera, de todo el funcionamiento en la parte social y el gobierno, está arriba de él y es lo que conocemos como la moral. La moral, la moris, el consuetudo, como se diría en latín, es decir, es la conciencia de toda sociedad, ya es propiamente el comportamiento de esa sociedad. Entonces, no necesariamente esa sociedad puede tener un comportamiento adaptado a eso que fue, le llaman campos, elaborar los campos éticos, como lo decía inclusive Kelsen. O sea, yo hago un cuerpo normativo para que sea regulado una sociedad. Sí, pero esa regulación no necesariamente te va a jalonear el comportamiento de una sociedad. Y yo siempre les pongo de ejemplo a mis alumnos. Tienes que hablar de la conducta de la persona. Exacto, exactamente. Entonces decía Kelsen en un ejemplo que siempre le pongo a mis alumnos. Bueno, Kelsen dice, el marco normativo dice, a ver, utilicen el cinturón de seguridad. Pero yo te aseguro, doctor, que si salimos ahorita aquí a la avenida principal de 5 de febrero, vamos a encontrar por lo menos uno que no va a traer el cinturón puesto. Entonces quiere decir que el marco jurídico no alcanza a regular a toda la sociedad. Lo mismo sucede en todos los sentidos. Sucede también en el ámbito del comportamiento político y también en el ámbito social. Entonces, lo vuelvo a repetir, la base es la ética y el comportamiento, donde se miden todas estas coyunturas y el funcionamiento, pues es la propia moral. ¿Sí? No necesariamente, por muy estructurado que tengas tu marco jurídico, las bases éticas, va a regularte la parte moral, el comportamiento de una sociedad. Y lo vemos. Sí tenemos cuerpos que regulan la sociedad y regulan también la corrupción, pero no alcanzan a que se inhiba esa corrupción. Fíjate que me gusta mucho, ahora lo entiendo un poco más, doctor, no nada más en la lectura, sino ahorita que tú lo comentas, porque analizar la cuestión ética, lo que para unos puede ser bueno, para otros no. Pero aquí estamos hablando de la conducta del ser humano. Y de ahí, vienes a revolucionar mucho la cuestión, porque si nosotros también en la secundaria, pero en la prepa, por lo menos en las escuelas de la Universidad Autónoma, de las escuelas de bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro y en las incorporadas, pues hablas de ética, tienes una materia de ética y valores, pero necesitaríamos reforzar mucho no nada más en la cuestión doctrinaria, sino en el quehacer social. Es correcto. Porque ¿cómo formamos a nuestros muchachos? Y no se diga en la prepa, en donde a lo mejor muchos ya tengan la necesidad de insertarse al mundo laboral, si no tenemos bien fundamentado, pues que sepa álgebra, que sepa lógica, sí, pues, pero ¿qué sigue más allá de eso? Porque hoy en la vida real, si tú me dices, a ver, vamos a ver un despeje de ecuación, pues yo ya no lo veo. Si tú me dices, a ver, vamos a hacer una raíz cuadrada, pues yo lo último que vi de raíz cuadradas creo que fue como en tercero de prepa y ya. Entonces, pero no quiero decir que esté mal, porque eso te permite coordinar, te permite tener una lógica. ¿Cuántas personas hay que, ¿a qué venía? Ya se me olvidó. Bueno, pues tienes que utilizar también ahí el cerebro, la memoria. Y entonces ahora que como lo planteas, ahora entiendo perfectamente el capítulo tercero, que tú me hablas de la ética desde el punto de vista de la corrupción. Porque decía, pues ¿qué queremos perfeccionar la ética o cómo? ¿No? Exactamente. Pero bien, antes de ir a la primera pausa del programa, si me lo permiten, Omar Chávez Alegría, saludos al foro, mi estimado doctor Gerardo Pérez, siempre aprendiendo de usted y de sus invitados. Gracias, Omar, al contrario, te agradezco aquí nuestro gran invitado. A la doctora Adela Vallejo también lo ve. Doctora, muchísimas gracias. Espero que no sea la primera ni la última vez que nos acompañe. Gran programa, excelente invitado. Saludos a ambos. México está preparado para tomar acciones a partir del análisis académico respecto a la corrupción. Buena pregunta, pero si te parece las vamos haciendo regresando de la pausa, doctor, para no perdernos, porque ya nos vamos a la pausa. Arza Adri, saludos. Carlos Tizoc Mondragón. Don Carlos, fuerte abrazo, líder de opinión allí en San Juan del Río. Y bueno, si me lo permiten, regresando de la pausa, vamos a las preguntas que usted atimadamente a través de la página de Hablemos Derecho nos hace para podérselas formular aquí a nuestro invitado. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.
En unos momentos regresamos. Continuamos. Ya estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y nos acompaña el doctor Exaú Hurtado Gallegos, con el cual estamos hablando de la corrupción en México y prácticamente presentando su última publicación, El prolegomio de la corrupción en México. También para que en un momento más, si usted está interesado en esta lectura, pues que nos diga el doctor dónde lo podemos adquirir, cómo lo podemos adquirir, o incluso, ¿no? Doctor, pues si haces alguna dinámica y que puedan venir a recogerlo o entregarlo, sería fabuloso. Si pudiéramos obsequiar por lo menos un libro, algo sería fabuloso para la gente. Doctor. Fíjate que, si tú me lo permites, recapitulando lo que veíamos comentando en el primer bloque, pues tenemos estadísticas del Fondo Económico Monetario Mundial y por supuesto del INEGI aquí, en donde señala que uno de los grandes problemas que tiene México pues será la corrupción. Si tú me lo permites, antes de pasar a algunos puntos de tu libro, me gustaría agradecer el favor de la atención de todas las personas que nos escriben aquí, como Arza Andy, saludos. Don Carlos, muy buenas tardes, gracias. Saludos desde tierras sanjuanenses, gracias, don Carlos, que nos hace estar aquí presente con el favor de su atención. Y por supuesto, tengo un par de preguntas. Permíteme un segundo, doctor. Se me fue la señal, deja que cargue aquí el teléfono, pero bueno, vamos a dejar que cargue aquí el teléfono para poder estar en la posibilidad de formular las preguntas que atinadamente usted nos hace a través de la plataforma de Hablemos Derecho. Pero entonces paso a la pregunta que me genera inquietud también, doctor. Dentro de tu apartado aquí en tu libro hablas que, por lo que respecta a la visión de la estructura jurídica, es decir, a las reformas constitucionales en materia de corrupción, señalas varios criterios de acción: la creación del sistema anticorrupción, el fortalecimiento de los labores de fiscalización, reforzamiento de las dependencias ejecutivas, la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la participación ciudadana. Pero ya tenemos estas leyes. Ahora, ¿qué sigue? Porque, pues no nada más, como tú lo comentabas hace un momento, no nada más el tema es crear normas y que éstas sean coercitivas para que tengan una sanción, sino ¿qué sigue? Correcto. Porque las normas las tenemos y sigue siendo hoy por hoy un problema la corrupción, doctor, y quedó, yo creo que hoy en el común denominador de todos o en la mesa de discusión de todos, porque si tú lo recuerdas, algo que detonó, queramos o no, el presidente López Obrador en su momento, pues era acabar con la corrupción, sí, que fue el lema de su campaña. No obstante, tomó gran fuerza, doctor, por toda la corrupción que salió en el sexenio de Peña Nieto, y no menos importante, pues que él, o a este señor presidente, se le ocurre decir que era parte del hábitat, era parte del hábito que tenía el mexicano, sí, la corrupción. Y obviamente, pues, todo eso se vio cuando ellos querían participar o algo, pues siempre les salían problemas de corrupción, ¿no? Ya ves ahora con esta reforma al Poder Judicial, pues sí, ya no nos metamos en temas políticos. Pero el tema es, doctor, ya tenemos las leyes. Tú haces una descripción de cada una de ellas, te comentaba, en el capítulo 2, lo planteas. Ahora, ¿qué sigue? Ya tenemos leyes, ¿qué sigue? Correcto. Primero, hacer una revisión exhaustiva por expertos en corrupción, y hay que quitarle las comas. Te has de acordar, doctor, del precepto jurídico. Comete robo todo aquel, etcétera, etcétera. Coma. Que se apodere de un... Exacto. Pero también existen las comas en las estructuras jurídicas. Esas comas están diseñadas para exonerar. Entonces, lo que se necesita primero es hacer una revisión exhaustiva y es empezar a incorporar aspectos coercitivos y que sean altamente sancionables las conductas anticorrupción. Porque tienen estas leyes, estos cuerpos normativos tienen muchas comas que excluyen. Es por eso que vemos que está prácticamente una sanción dedicada, tiene nombres y apellidos. Muy poquita persona son procesadas y sancionadas
sobre todo pues por cuestiones políticas. Pero desde luego ese es el primer momento. En un primer momento hacer una revisión, pero una revisión seria, una revisión. Yo tuve la oportunidad de tener convivencia con muchos diputados y cuando uno pues les asesoraba, pues ellos tienen ya acuerdos políticos, tienen acuerdos de partidos, tienen acuerdos de todo tipo. Y uno les indica es que eso no es la forma. Sin embargo, como jurista tienes que hacer, de acuerdo a esa pretensión que ellos tienen, pues adecuarla. Entonces, lo primero es que los académicos, los expertos en materia de derecho y en materia fundamentalmente corrupción, entren a hacer esa revisión exhaustiva, porque tienen muchas comitas. Pues eso no ayuda en nada, no permite avanzar en nada. De hecho, no ha avanzado nada. Se han visto ahí tintes de voluntad política. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo mucha voluntad. Sin embargo, la corrupción, así como cualquier otros fenómenos políticos y sociales, no se terminan por decretos presidenciales. No es por voluntad política. Es con estructuras y con fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer los pilares que sostienen a un Estado. Todo aquello que atenta contra el Estado mismo, pues desde luego tiene que ser revisado, tiene que ser cuidado, pues precisamente porque si no se te cae el Estado. Y lamentablemente la corrupción son de esos cánceres o de esas fisuritas que van metiéndose en las médulas y empiezan a destruir desde adentro. Ese es el verdadero problema. Entonces, yo empezaría por hacer una revisión seria. Y no bastan ya las políticas públicas. Ahora ya hay una rama para nosotros más o menos novedosa, para los que la están estudiando, que es la gobernanza. No solamente es el gobierno. Necesitan manos, no solamente del gobierno, necesita manos de la sociedad organizada, necesita manos de los académicos, necesita mano de las universidades, necesita mano de los académicos, es decir, donde todos aquellos que tienen injerencia directa y que tienen soluciones profundas puedan llegar y proporcionar soluciones para poder avanzar, para poder ir ascendiendo en esos escalones que son muchísimos y ir disminuyendo los niveles de corrupción. Entonces, ese sería un segundo momento, adecuar no solamente las políticas públicas, sino también aspectos de gobernanza y trabajar muy fuerte en la participación ciudadana, trabajar muy fuerte también en la transparencia. Necesitamos meter muchos aspectos que tienen que ver con los gobiernos digitales, para la corrupción que se presenta en los gobiernos. Los gobiernos digitales ya es prácticamente es una realidad, no avanza como debería avanzar, no por cuestiones tecnológicas, es porque se revisan con mucha minuciosidad qué puede o no puede perjudicar. Entonces, creo que sería comenzar con ese proceso, doctor. Sí, porque fíjate, regresamos a lo que comentaba, te repito, en el primer bloque, de lo que respecta también no nada más en la cuestión pública, sino en la cuestión privada. El INEGI revelaba que también en lo referente al sector privado, hablando del tema de corrupción, el país es visto por este sector como uno de los principales obstáculos para el crecimiento de las empresas. ¿Por qué? Porque en el mismo análisis revela que el 64.6% de los establecimientos dijo verse orillado a participar en actos de corrupción para agilizar algún trámite, mientras que el 39.4% señaló que es el motivo de cómo evitar multas o sanciones. Entonces, por un lado, si yo sé que no tengo mi licencia de vinos o alcoholes o la tengo vigente, pues entonces estoy dando una mordida porque quiero seguir, que no me cierren el negocio. Sí. Pero por otro lado, yo también estoy incentivando. Ahora, si yo quiero tramitar mi negocio y me pides N número de requisitos, sí, y resulta que, vamos, eso, si tú me pides, no sé, mi licencia, una identificación, y ya la tienes como gobierno por default en los sistemas informáticos, pues ¿para qué me vuelves a pedir mi credencial de elector y mi comprobante de domicilio? Salvo que no sea el mismo domicilio donde lo quiero hacer. Es correcto, ¿no? Sí. Entonces, si hiciéramos, como tú lo comentas, con las plataformas más abiertas, más digitalizado, y una denuncia, un 900X anónimo para hablar de la denuncia, y así como vemos los operativos en lo que tiene que ver del orden criminológico para la detención de grandes capos, pues que así lo hiciéramos en la cuestión, no importa. Lo mismo es que me pidas 50 pesos a que me pidas 500 o más, pues ¿de qué me sirve, doctor? Hay dependencias que... Ay, no, es que el Estado de México es complicado, pero bueno. Dios mío. Pero hay dependencias, doctor, que están las cámaras ahí.
Y tú llegas y te dicen, ay, usted no es de aquí, y hasta te sientes con gusto porque dices, ay, me van a atender rápido. ¿Verdad que usted no es de aquí? Le digo, no. Entonces le urge su trámite. Hoy sí, se lo agradecería muchísimo. Sí. Bueno, mire, aquí en el folder dígame cuál es su urgencia. Pues ya empezamos mal. Sí. Y tienen cámaras. Entonces, si hubiera una posibilidad de poner ahí un 01800, oiga, me están pidiendo un dinero por un trámite, pues yo creo que ahí evitaríamos eso, porque habría un despido, una sanción o una detención en ese momento. Exacto. Por los delitos que están contemplados en el Código Penal. Exactamente. Y lo evitaríamos, doctor, como sí. El proyecto que tú hiciste, pues hace que ya más de 12 años, bueno, 12 años casi. Sí, más o menos. ¿No? En donde, pues en base a esta denuncia, en base a las cámaras que se tienen, yo creo que fuiste uno de los precursores para que ahora las unidades de las patrullas llevaran cámaras, ¿no? Que ya las tienen. Los elementos de policía ya traen aquí sus cámaras, sí. ¿No? Entonces, pues ayuda también, no nada más en la corrupción, sino también pues en un abuso de autoridad, en una detención. Exacto. Pero si lo trasladamos a la corrupción, me parece que ese es el camino. Es correcto. Sí, doctor, sé perfectamente de qué hablas. Una de las ramas a las que yo también me dedico, hablo muy poco de eso, pero también soy un empresario. O sea, sé perfectamente de qué hablas y lo padezco. Hay cosas muy profundas, muy delicadas, en que los empresarios o los comerciantes, los que se dedican a estas ramas, se ven prácticamente cotidianos en estos comportamientos. Es muchísimo. Es para otra plática, pero sí te comento que son cosas hasta delicadas, ¿no? Donde hay una coparticipación entre altos mandos de gobierno o el mediano gobierno, los operativos, con ya otros entes o agentes, le decimos nosotros a nivel teórico, estos agentes que participan en la corrupción. Ya hablamos de cosas ya un poquito más delicadas y de cosas inclusive hasta peligrosas. Entonces, en ese sentido, cuando vemos esa coparticipación y cómo funciona, pues la verdad es que a veces te deja ya sin aliento. Ya no hay forma. Necesitamos platicar de eso, doctor, porque si tú lo padeces y con tu conocimiento que tienes, imagínate la gente que no. Sí, cómo no. La gente que abre su miscelánea y que a veces hasta por ignorancia, porque muchas empresas dicen, yo te ayudo a abrir tu negocio, luego tramita tu licencia, yo te ayudo, y pues que de noche a la mañana les clausures. Sí, es correcto. Y cuando ya tienen ahí productos perecederos o tienen su miscelánea, pues yo puedo tener una pierna de jamón para venta en el refrigerador, pero pues no me va a durar un mes. Y si tú me clausuras, ¿de qué me sirve? Sí, totalmente. ¿No? Todas esas circunstancias, esa forma en que se debe vivir habitualmente, ya hasta uno pues va agarrando también ahí práctica. Lamentablemente, pues no debe funcionar así. Si es urgente, lo que sí te comento, doctor, es que si es urgente, ya empezarle a enfrentar. Sí. Y yo creo que a través de medios, foros, doctor, lo de escribir en los medios, yo creo que es la forma en cómo tenemos que hacernos también escuchar para, pues, hacer sentir esta situación otra vez porque, a ver, las leyes ya están. Exacto. O sea, no puedes hacerlo más coercitivo. Vamos, ya está quedado demostrado que no es la pena de prisión, la punibilidad lo que va a sancionar. Es la conducta. Y sí, pero si ya tenemos normas y estas pues no se aplican como debería, pues sigue la impunidad. Punto. ¿No? Totalmente de acuerdo. Doctor, nos pregunta Ana María MT, buenas tardes, felicitados al doctor por su libro, Esaú. Tras su investigación y desde su perspectiva, ¿cuáles son las consecuencias más graves de la corrupción de la sociedad mexicana, doctor? Correcto. Hay una que es la inmediata, la violencia. Ese es el primer fenómeno que se deriva cuando hay corrupción. Y nosotros nosotros como sociedad mexicana, estamos ya muy familiarizados con eso. Prácticamente la violencia no solamente es la doméstica, es la violencia que se padece a nivel social o de una sociedad. Es un cáncer. Entonces, si nosotros no tenemos controlada la violencia, el primer derivado sí será, es esta circunstancia de la violencia, que se va presentando no solamente en la calle, se presenta en el hogar, se presenta en las oficinas, se presenta en cualquier ámbito de trabajo, etcétera. Ese es el primer derivado. Y la segunda es un menoscabo en el patrimonio, es decir, en nuestra economía. Ese es el segundo derivado. Y de ahí se hace una cadena prácticamente interminable. Es por eso que en el texto, en el capítulo 4, también abordo la teoría de sistemas del libro basado que se conoce como Sociedad de Sociedades, que no hace más que hacer una aportación sociológica
de cómo un fenómeno no queda aislado. Un fenómeno te va a traer muchos derivados y muchas consecuencias, y para el caso de la corrupción sería precisamente la violencia. Un poco de lo que platicábamos hace un ratito es que cuando comenzamos a hacer los estudios primarios sobre la corrupción, partió realmente del origen de la violencia y nos llamó mucho la atención el origen, ¿no? Entonces, esos derivados y esas consecuencias que tiene la corrupción, básicamente pues nos afectan a todos los mexicanos, a toda la sociedad, porque padecemos primero violencia y un segundo momento, pues también en nuestro bolsillo. Te comento, doctor, hubo un tiempo en que abrimos un negocio con mi esposa y no sabemos de dónde salió, no sabemos si realmente era alguna cámara, pero tenía 10 minutos abierta ya la puerta el negocio. Cuando llega, oiga, soy de fulana de tal cámara, ¿no? Entonces hay que pagar la cuota. ¿Pero de qué cuota? ¿Dónde está tu sello? No, es que yo lo voy a ir a ver entonces con el gobierno, con el municipio, que es el de los permisos. No, ellos ya saben. Entonces yo nomás le pongo aquí el sellito y usted págueme y ya con eso queda arreglado todo. Ese tipo de cosas, sin que nadie te avise y otras tantas que van pasando ahí, es terrible, ¿no? Pero entonces ahí vemos cómo afecta y sí daña. Entonces me decía un empresario, un amigo de un restaurante acá en San Miguel de Allende, que pasamos ahí a consumir esta última vez y pues subió mucho los precios. Y le digo, oye, ¿qué pasó? Lo que pasa es que me subieron también mucho los impuestos y los derechos que me está cobrando el municipio. Entonces, pues todo eso es consecuencia de la corrupción y el primer derivado pues es también el que te afecte en tu economía. Fíjate, una tiendita, una miscelánea X, pagaba su licencia en 600 pesos, 580 y tantos pesos. Pero como ahora tiene un refrigerador con venta de cerveza, con venta de cerveza, sí. Ahora ya subió a 5,000. Híjole, sí. Y era la misma tiendita. Entonces dice, no, mejor quito el refrigerador gracias a la cervecería, pero pues no, o sea, no me es costeable vender cerveza porque uno pensaría que le gana mucho. Y no. No. Sé muy bien de lo que hablas porque también conozco esa rama. Y bueno, es terrible. Es terrible. México es un gran país, sin duda, pero ya urge que también los gobiernos se pongan las pilas. De 500 y cacho, 600 pesos sí. a 5,000 y cacho. Sí. O sea. No, es terrible. Y conozco otros asuntos. Bueno, es urgente. Digamos, sería como una conclusión muy anticipada. Sí es urgente que sí se meta ya mano, pero no solamente dejárselo al gobierno. Sí necesitamos ya participar actores organizados. Las universidades tienen una función importantísima. Yo les decía mucho en las tertulias que teníamos con los compañeros allá en la UNAM, y bueno, que me hizo el favor el doctor Francisco Piñón Gaitán, quien ya falleció este año pasado, de hacer estas tertulias académicas. Les digo, es que ustedes están bien cómodos allá escribiendo libros, haciendo teoría en los cubículos, ganando muy bien, pero pues hay que entrar también a hacer acción, ¿no? Sí, el empirismo también es muy, muy importante. Entonces, también los académicos debemos ya entrarle, porque de ahí surgen las ideas. Todavía hoy, quien sigue planteándose las soluciones para las problemáticas del mundo, somos nosotros, somos las universidades. Pero además, doctor, yo siempre lo he comentado, que, bueno, en mis clases de maestría, de doctorado y todo, por supuesto que siempre hay maestros que te llevas mucho. Sí. Porque así como ejercen la profesión, pues también dan clases. Y aquel que nada más está escribiendo, pues no tiene el feeling, no tiene la problemática allá afuera. Porque una cosa es lo que dice el código, la ley, que me resuelves en 3 días y en 24 horas el acuerdo. A ver, vete a la realidad a ver si es cierto. Exacto. ¿No? Sí. Entonces es completamente diferente. Totalmente. O que una medida cautelar de forma inmediata. A ver, ve y fórmate. A ver, o sea, Sí. Entonces, pero bueno, doctora, quiero agradecerle a Abigail Claire, saludos, a Gabriel L.A., a Roque Yáñez por estar aquí atentos. Y algo con lo que quiera cerrar, doctor, nos quedan un par de minutos para cerrar el día de hoy. Pues muchas gracias. Pues comentarle a la gente que nos hace favor de vernos, pues que hay que participar de una forma directa y frontal cuando se tengan conocimientos acerca de los aspectos de corrupción. Hay que romper los esquemas que nos dijo un teórico francés que hizo un análisis sobre la democracia en América, en donde nos regala dos páginas y nos condenó. Dijo que México nunca iba a terminar con la corrupción. Entonces, a mí me han preguntado si es posible terminarla. Terminar un aspecto como estos es muy complicado, pero sí se puede controlar
y se pueden reducir los índices. Es decir, podemos ya participar también como sociedad. Y no lo digo en un sentido romántico, sino porque es una realidad. Yo les platicaba al inicio de la entrevista que ya se implementó en 2 municipios y funcionó. Funcionó, nada más hay que hacer microsistema, ¿sí? Y hay que participar todos. Entonces, digamos, esa sería pues una forma de como sociedad, pues aportar algo. Sí, y bueno, pues entonces agradecerle, doctor. Yo te pediría de favor, porque el tiempo hoy se nos fue rapidísimo, te pediría por favor que a través de la plataforma de Hablemos Derecho, si pudieras contestarle a cada uno de los Correcto, de las claro. personas y agradecerles el favor de su Será un atención. gusto. Te lo voy a agradecer enormemente porque pues hasta me da pena, doctor, pero algo pasa aquí luego en la señal y entonces Sí, sí pasa. pues mire usted cómo está. Entonces no quiero yo que vaya usted a pensar que no estoy atento de sus preguntas, pero a veces la tecnología nos falla a todos y en este momento me tocó a mí de que se perdió aquí como un poco. Pasa, doctor, no te poca la preocupes, señal, claro. y estoy seguro que después va a haber reproches, va a decir, pues ¿para qué pregunto si no me contesta? Entonces, doctor, por favor, Con que mucho pudiéramos gusto lo contesto, contestarle doctor. a todos. ¿Y dónde podríamos conseguir tu libro, doctor? Muy bien, estamos ya en negociaciones para que esté en el sótano a partir de este mes que viene, de febrero. Hay en municipios, va a estar en San Miguel de Allende, ya está en San Juan del Río, en Querétaro va a estar en algunas librerías, pero a nivel nacional estará en el sótano y estamos viendo ya también negociando con Arturo Elías Ayub. A ver, ya contéstame, Arturo, para que estén todos los Sanborns y llegue a los 147 Sanborns que tiene todo México. Hoy estaría fabuloso ahí. Sí. Y bueno, pues como una cuestión de emprendimiento, yo creo que sería fabuloso. Pues sí, ya le escribí a ver qué me comenta Arturo Elías Ayub, si nos ve, que ahorita le voy a mandar la liga Sí. para que nos vea Sí, por y supuesto, ya nos ¿no? acepte. Sí, claro. Bueno, pues agradecerle el favor de su atención y por supuesto también quiero agradecerle rapidísimo a nuestro productor Francisco Molgado, a Viri Espinosa aquí en piso, a Edith Segura, a Denise Sánchez y por supuesto la atención de Yamilé Hernández. Muchísimas gracias y nos vemos, o recuerde que tenemos una cita usted y su servidor el próximo jueves en una emisión de Hablemos Derecho. Bye, hasta el próximo jueves.